les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Dios le bendiga de una manera muy especial. Le habla su hermano Raydi Loyola. Así están compartiendo una palabra de vida. Una palabra de vida en esta tarde. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 2 hasta el 4. Por ser palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betel, el cual tiene 5 pórticos. En esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descienda al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gracias, Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios eterno, que no se fatiga con cansancio, Padre, y tu entendimiento no hay quien lo alcance. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la buena semilla, Señor, el buen trigo, Señor, y nuestro corazón, Señor, es la buena tierra. Permite que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en nuestro corazón para así estar dando fruto. No solamente seremos oidores de ella, Señor, sino hacedores de tu palabra. Oh, Señor, hay una palabra, Señor, viva, Señor, una palabra que edifique, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estaré predicando bajo el tema: no es necesario ir al estanque. No es necesario ir al estanque. Dice la palabra de Dios, después de esta cosa, Jesús hubiera sanado un hijo de un noble. Y entra el capítulo 5, que después de esta cosa había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Jesús sube a la fiesta. Jesús sube a la fiesta y sube a Jerusalén, porque había una fiesta de los judíos. Y en Jerusalén, y Jesús se encuentra, en ese tiempo había un estanque llamado Betel. Este estanque, un ángel descendía de tiempo en tiempo. En ese estanque, un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. El agua, cuando el ángel descendía, el estanque se movía, el agua se movía del estanque, y la primera persona enferma que llegaba al estanque era sana. Era sana porque el ángel traía lo que era consigo un milagro, y cuando descendía el estanque, el agua se agitaba, y la primera persona que llegaba al estanque quedaba totalmente sano. Y habían ciegos esperando el ángel, habían cojos esperando el ángel, habían personas que tenían diversas enfermedades esperando que el ángel descendiera en aquel tiempo.
esperando que el ángel descendiera en aquel tiempo. Este estanque se llamaba el estanque de Betel. Este estanque, cuando el ángel descendía, la persona iba y el primero que alcanzaba el milagro, ese se lo llevaba. El primero que llegaba al estanque, ese se llevaba el milagro. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra que había un hombre que tenía 38 años enfermo. Y dice la palabra que cuando Jesús va pasando por aquel lugar, vio al hombre que tenía 38 años enfermo. Jesús hubiera visto que el hombre tenía mucho tiempo enfermo. Y Jesús sabía que este hombre tenía mucho tiempo enfermo. Y este hombre tenía 38 años enfermo porque no podía alcanzar lo que era su milagro en el estanque. Este hombre no podía alcanzar el milagro que él quería en el estanque porque personas descendían primero que él al estanque. Personas descendían primero que él al estanque y Jesús se le acerca y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y dice el enfermo, le respondió: Señor, ¿cómo voy a ser sano? Si descienden, cuando el ángel desciende, vienen primero personas primero que yo y descienden primero que yo al estanque y alcanzan el milagro primero que yo, alcanzan el milagro primero que yo. Pero él no sabía que la persona que estaba hablando con él tenía el poder y la autoridad para sanarlo. Él no sabía que Jesús tenía el milagro de él. El milagro de él era el encuentro con Jesús. El milagro que necesitaba estaba en Jesús, no en el estanque. Aunque personas desciendan primero que tú en el estanque, el milagro tuyo depende de Jesús. Porque él no podía llegar por la enfermedad que tenía. Yo me imagino que este hombre quizá era ciego, este hombre quizá era cojo, este hombre quizá era inválido, no podía caminar. Entonces, personas descendían primero que él porque su capacidad de enfermedad no le permitía llegar a prisa o rápidamente al estanque. Pero él tuvo un encuentro con Jesús, él tuvo un encuentro con el Padre y entonces Jesús le dice que si él quiere ser sano. Entonces él le explica la situación, que por qué él no ha sido sanado, que por qué él no hubiera alcanzado el milagro que él necesitaba. Entonces cuando Jesús dice que quiere ser sano, y él explica la situación, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Porque Jesús tenía el milagro de él. Hay personas que están enfermas, personas que necesitan un milagro y están yendo a médicos, están yendo en diferentes lugares, buscando el milagro que ellos necesitan, buscando la necesidad de su vida, el milagro que ellos quieren o su sanidad. Pero nunca ellos van a donde está Jesús, o nunca ven a Jesús cuando pasa, o Jesús anhela que ellos le pidan que lo sanen, pero ellos no lo hacen, prefieren buscar a médicos que ir de Jesús o hablar con Jesús. Cuando tú hablas con Jesús, cuando tú hablas con el Padre, no es necesario que tú vayas al estanque. Cuando tú hablas con Jesús, no es necesario que tú vayas al estanque, porque tú estás hablando con la persona que carga el milagro, con la persona que carga el milagro. El ángel no tenía que descender al estanque, sino que Jesús descendió donde estaba él y le dijo: levántate y anda. Levántate y anda. No vaya a un lugar. Los médicos te pueden sanar, los médicos, Jesús, por mano de Dios, que Dios permitió que los médicos, las personas sean médicos para que puedan curar gente en operaciones, en diversas enfermedades, pero por mano de Dios, porque Dios, esa es la voluntad de Dios, que la persona se sane. Y este hombre, cuando Jesús le dice que tome su lecho y que ande, este hombre toma su lecho y anda. Y cuando este hombre se va con su lecho, en ese día era día de reposo.
Y los judíos le preguntan que no era lícito, le dicen, no es lícito tú llevar el lecho en el día de reposo. Y él le dice, bueno, aquel que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que andara. Y ellos le preguntaron, ¿quién fue que te sanó? ¿Quién fue que te sanó? Entonces él no sabía decirle quién era que le había sanado, porque Jesús se hubiera apartado de la multitud, Jesús se hubiera ido del entorno. Pero Jesús en una ocasión va al templo y el hombre está en el templo, el hombre que fue sanado estaba en el templo. Entonces Jesús le dice, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Para que no te venga una enfermedad peor, no peques más. Porque el pecado es lo que enferma al hombre. Hay personas que están enfermos por causa del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí vino consigo la muerte, vino consigo la enfermedad, vino consigo muchas cosas malas que para el hombre le afecta en su cuerpo. La enfermedad por causa del pecado, esa es la palabra, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado se come a la humanidad. El pecado se come a la humanidad, pero vino uno que vino a sacar a la persona del pecado. Vino uno que descendió, se despojó para llevar nuestro pecado en su cuerpo, para morir por nuestro pecado. Y Jesús dice, no peque más, porque el pecado es lo que enferma al humano. El pecado es lo que enferma a la persona. El pecado es que enferma al hombre. Cuando el hombre para en pecado, eso enferma a la humanidad. Pero no es necesario ir al estanque. Es necesario que nos volvamos a Dios, que nos volvamos a Jesús, porque Él sana toda nuestra dolencia, Él quita toda la enfermedad de nuestro cuerpo. Hay personas que se convierten a Cristo porque están enfermos y le ruegan al Padre y le dice que los sane, y el Padre los sana por su misericordia. No es necesario ir al estanque. No es necesario que vayamos al estanque. La mujer de flujo de sangre, ella sabía dónde estaba la solución. Ella sabía dónde estaba la solución. Ella en un momento supo. Al principio no sabía. Igual que este hombre quería ir al estanque, pero le cogían el milagro adelante. Pero Jesucristo le salió al encuentro. El Señor le salió al encuentro. Como decía ahorita, que van a médico, pero no van a Jesucristo. Hacen lo que sea para ser sano o para tener un milagro, pero no van al Señor. Esta mujer del flujo de sangre iba a los médicos. Esta mujer iba por los médicos, hubiera gastado todo lo que tenía para ella ser sanada. Pero los médicos, por más que ella gastaba, por más que ella pagaba para que fueran sanas, ella nunca fue sana. Hasta que Jesucristo pasó. Jesucristo es más que el estanque. Jesucristo es más que el estanque. Es necesario que vayamos a Jesucristo. Esta mujer fue ante Jesús y arrebató su mirada. Dice la palabra de Dios que cuando Jairo va ante Jesús, le ruega a Jesús para que fuese a su casa, porque su hija de 12 años estaba agonizando, estaba muerta, se estaba muriendo su hija. Y Jesús le dice que va a Jairo, vamos a tu casa. Está bien, vámonos. Pero también había una mujer que tenía un flujo de sangre también de hacía 12 años. Tenía la misma edad, la hija de Jairo. Eso fue como una combinación que el Padre hizo ahí para él ser glorificado. Cuando esta mujer ve que Jesús está pasando por la ciudad, que ella había escuchado de Jesús, porque hay personas que necesitan escuchar que Jesús está pasando por su ciudad, que Jesús es el que carga su milagro para ellos poder arrebatar. Porque este hombre no fue sano hasta que no tuvo un encuentro con Jesús. Hay personas que necesitan tener encuentro con Jesús para que su milagro se dé. Hay personas también que viven con raíz de amargura en su corazón, con enfermedad, que necesitan un encuentro con Jesús.
que no dejan el pecado, necesitan un encuentro con Jesús, que no dejan la vida de la droga porque necesitan un encuentro con Jesús, que no dejan de hacer las cosas malas porque necesitan un encuentro con Jesús. Cuando la persona tiene un encuentro con Jesús, cambia totalmente. Esta mujer que hubiera gastado todo en médico, que no encontraba su sanidad, dijo en sí, tuvo una conversación con ella misma y dijo y se convenció ella misma primero y dijo, si tan solo tocar el borde del maestro, el del manto del maestro, sería sana o sería salva. Esta mujer no solamente se quedó ahí, esta mujer no se quedó solamente pensando, dice la palabra de Dios, que la fe sin obra es muerta. Esta mujer no solamente se quedó ahí, esta mujer la actuó, tuvo fe y obró también para tener un encuentro con Jesús. Para tener el encuentro con Jesús y tocar el borde del manto. Esta mujer se metió entre la multitud representa los obstáculos. Hay momentos que uno tiene obstáculos para alcanzar el milagro, pero esta mujer se atrevió y dijo, en que esté la multitud ahí, se metió entre la multitud porque la tenían aparte, porque en ese tiempo las personas que tenían esa enfermedad o estaban encintas, o sea, en su periodo, no podía estar entre la multitud, no podía, tenía que estar aparte hasta que se sana, hasta que se le quitara eso. Pues esta mujer duró 12 años con ese azote ahí en su cuerpo y estaba aparte, se metió entre la multitud para arrebatar lo que es su milagro, porque ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, sería sana. Esta mujer creyó, tuvo fe, se convenció ella misma y se metió entre la multitud y tocó el borde del manto. Dice la palabra de Dios que Jesús se detiene y le dice a su discípulo, ¿quién me ha tocado? Y para mí los discípulos de Jesús, yo parafraseando, dicen, el maestro está loco. ¿Cómo así que quiere ha tocado si la multitud aprieta y le pregunta quién le ha tocado? Y Jesús dice, sí, alguien me ha tocado. Y yo dije, maestro, la multitud aprieta, ¿cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Pero Jesús no solamente sintió un toque físico, sino un toque espiritual. Él sabía que salió virtud y poder de su cuerpo, porque esta mujer fue decidida a recibir su milagro, su sanidad. Hay personas que están enfermos y no se han decidido. Tienen fe que van a ser sanos, pero no se han decidido a ser sanos. No han orado con la fe suficiente y han hecho la obra. No han dicho, me voy a parar de esta cama porque yo estoy sano. Solamente tienen fe que Dios lo va a sanar, pues no se paran de la cama. No se paran. Este hombre que cuando Jesús dijo, toma tu lecho y anda, él no se quedó en el piso acotado. Él no se quedó echado ahí en el piso. Él se levantó porque sabía que la palabra que le habían dicho, la palabra que le habían dado, fue una palabra de vida. Y él se levantó de su lecho y tomó su lecho y se fue porque él tuvo fe de que estaba sano. Entonces hay personas que necesitan tener su convicción ellos mismos y decir, yo estoy sano, y pararse de su lecho y irse a andar por ahí, porque están sanos. Entonces esta mujer, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús sintió que salió poder virtud, digo yo parafraseando, Jesús iba al monte a orar de noche y al día daba lo que él recibía a la persona. Y yo parafraseando digo que Jesús vino 100% cargado de milagro, de poder, de virtud, y esta mujer lo tocó y lo dejó en un 90%. Esta mujer hubiera sustraído, esta mujer hubiera cogido del milagro que Jesús cargaba, de la misericordia de Jesús, de los milagros que él cargaba, del poder que cargaba y la gloria que cargaba en su cuerpo. Esta mujer hubiera arrebatado de su mirada. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús siente eso, él se para y pregunta de qué le había tocado. Entonces esta mujer, quedando descubierta, se quiso esconder, pero esta mujer quedando descubierta, viene picado a Jesús su azote y viene picado que fue ella que tocó el borde del manto. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado o te ha salvado. Dice la palabra de Dios que mientras Jesús habla con esta mujer, llegan de la casa
de Jairo y le dicen Jairo a Jairo que no moleste al maestro más. Ya no moleste al maestro, tu hija ha muerto ya. No lo moleste más que tu hija ha muerto. Pero Jesús le dijo, no temas, solo cree. Hay personas que ven que se está muriendo, no deben temer, solamente tienen que creer y poner sus ojos en Jesús y saber que su milagro viene en camino. Su milagro viene en camino. Solamente tiene que esperar y creer con fe, porque Jesús va de camino. Mientras Jesús va de camino, en que la hija te muerta, en que tú te sientas como que no estás sano, en que tú te sientas como que te está muriendo, pero tu milagro va en camino. Jesús le dijo a Jairo, no tema, no tema. Entonces Jairo que confió en Jesús y siguió para adelante y Jesús siguió con él. Cuando fue llegando a la casa de Jairo, dice la palabra de Dios que estaban tocando flauta, habían personas gritando, personas con alboroto. Entonces Jesús mandó a callar toda esa persona. Jesús manda a callar a todas esas personas y entra a la casa de Jairo, toma a tres de sus discípulos y le dice que entre con él, porque y saca a las personas que están ahí adentro, porque hay personas que van a orar a tu casa, pero hay personas que no creen, y todo el que no cree hay que sacarlo para afuera. Hay que dejar personas que crean que el Señor puede hacer algo. Personas que creen y estén convencidos de que Dios tiene el poder de sanar. Hay personas que no creen, Jesús lo sacó para afuera. Tú el que no cree en tu casa tiene que sacarlo para afuera cuando vayan a orar, para que el milagro suceda, porque Jesús ya ha llegado. Jesús llegó. Y cuando Jesús llega no hay alboroto. Cuando Jesús llega tiene que haber paz para que el milagro y comunión, para que el milagro pueda acontecer. Y cuando la niña está ahí en la cama, Jesús nunca la vio como muerta, en que estuvo muerta. Jesús sabía que la niña en que estuvo muerta. Pero Jairo, cuando Jesús dio la palabra, aumentó su fe y siguió con Jesús caminando. Hay personas que mientras reciben palabra de Dios tienen que seguir caminando. Tienen que seguir diciendo, Él me va a sanar, en que no vemos el milagro ahí. Pero Jesús viene de camino. En que tú no veas que Jesús ha llegado, cree solamente, porque Jairo creyó y siguió adelante con el maestro. Y dijo, yo creo, y él creía, y Jesús siguió caminando con él hasta llegar a su casa. Entonces cuando viene la niña, Jesús dice, Talita Kumi, niña, te digo que te levante. Y la niña se incorporó y resucitó. Jesús le dijo que le dieran de comer, porque la niña también tenía hambre. Jesús fue ante la niña y recibió el milagro que necesitaba. Espera en Jesús. A ti que te encuentres enfermo, que te encuentres depresivo, quizás en una cama, que no has recibido sanidad, espera en Jesús, que Jesús va en camino. No te desesperes, solamente que Jesús va en camino y Él llegará a su debido tiempo. En la estación del Padre, cuando sea necesario, cuando sea la voluntad del Padre, de que el milagro llegue, porque el Padre por otra persona es para que el milagro, para que personas entiendan que es Dios que tiene el poder de sanar, para que personas entiendan que tienen que buscar de Dios, que tienen que buscar de Jesús, que Jesús es que puede saciar o darle el milagro que ellos necesitan. Pero tienen que invocar a Jesús, citarlo, buscarlo, así como hizo Jairo, para que él vaya a su casa, para que él vaya y acontezca el milagro, para que él vaya y acontezca el milagro. No es necesario que vaya en el tanque. Este hombre nunca llegó en el tanque, pero Jesús fue ante él. Este hombre nunca fue al tanque, nunca llegó cuando agitaron el agua, pero Jesús fue ante él. Jesús fue a donde él. Es necesario que Jesús vaya de ti. No ponga tu vida en médico. No ponga tu vida en esos estanques, en los médicos solamente. De convicción que Jesús va a llegar a tu vida. Dios le bendiga. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos hemos hecho
a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando Caminando por Fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.